Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la convocatoria, tanto aquí presencialmente como también en las casas. Efectivamente, lo último que dijo el doctor Sánchez es súper relevante. Dice, nos urge tener datos nacionales. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí en este momento. La idea es que nosotros podamos proponer una base de datos en la cual todos podamos ser parte, podamos agregar nuestros datos y juntos poder tratar de mejor forma a nuestras pacientes. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las bases de datos, el registro clínico electrónico, revisar un poco de la evidencia, tanto nacional como internacional, que avala el uso de este tipo de herramientas para nuestra práctica clínica habitual. Vamos a hablar también de las ventajas que tienen cada una de estas alternativas que están disponibles actualmente, desafíos en la implementación de esta herramienta, para finalmente proponer un piloto en el fondo que hemos estado desarrollando para poder de a poco ir recibiendo una información o feedback de parte de todos los presentes también, para poder construir juntos algo que nos ayude a trabajar por el futuro. El registro clínico electrónico no es más que la incorporación de los datos de una ficha clínica hacia un registro que esté disponible de forma electrónica. Dejar de lado el papel, no necesariamente, pero sí al menos respaldarlo en algún tipo de base electrónica que nos permita acceder de forma más fácil y probablemente asincrónica para acceder todos a los mismos datos. La información del registro clínico puede obtenerse de varias formas. Puede ser directamente desde la ficha clínica, puede ser también mediante fotos, mediante, por ejemplo, actualmente inteligencia artificial que es capaz de poder leer lo que nosotros escribimos en lenguaje libre, puede interpretar imágenes y todo eso se puede incorporar. ¿A dónde? A una base de datos. Lo más importante de una base de datos es que nosotros tenemos que ser capaces de poder modelarla, tenemos que ser capaces de poder preguntarnos o diseñarla para responder preguntas específicas. Y en ese caso, una base de datos debe ser lo más completa posible. Pero esa necesidad surge también de las dudas que nosotros mismos nos podemos proponer en instancias como esta. ¿Quién introduce la data a una base de datos? En realidad puede ser cualquier persona. De hecho, también puede ser una inteligencia artificial actualmente, pero un data entry finalmente puede ser personal tanto médico como no médico. Y esa es la clave. Mientras nosotros podamos diseñar una base de datos ajustada a nuestros requerimientos, vamos a ser capaces de poder responder nuestras preguntas. Finalmente, hacer algo como lo que vamos a proponer hoy, que es una base de datos para todos. Evidencia clínica, tanto nacional como internacional, que respalda este tipo de conductas es vasta. En realidad aquí tengo en esta diapositiva, solamente a modo de resumen, algunas publicaciones nacionales que concluyen básicamente lo mismo. Son de bastante tiempo, 2017, 2015, 2018, y eso nos habla también de que las bases de datos y el registro clínico electrónico aplicado a la conducta, a los cambios de conducta clínica, son beneficiosos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué mejor no poner en práctica esto actualmente? Lo mismo pasa a nivel internacional, donde hay numerosas publicaciones, revisiones sistemáticas de revistas importantes que avalan también lo mismo. En el fondo, tanto nacional como internacionalmente, sabemos que los registros clínicos electrónicos y desarrollo de base de datos son importantes y beneficiosos. ¿Y qué clase de beneficios nos pueden entregar este tipo de herramientas? Muchos. Primero, el acceso a la información. Cuando nosotros somos capaces de desarrollar una base de datos y la hemos alimentado como corresponde, somos capaces de acceder en tiempo real, no importa en dónde estemos, a la información que nosotros mismos hemos decidido poner en ella. No importa que estemos en Arica, en Antofagasta, en Santiago, todos vamos a ser capaces de poder acceder a esta información y plasmarla o desarrollarla, trabajarla para poder desarrollar algún tipo de respuesta clínica a los problemas que nos planteamos todos los días. Esto también no necesariamente debe ser sincrónico, o sea, no necesariamente tiene que estar abierto el hospital o abierto una zona de registro clínico para poder acceder a esta información, de manera que es súper importante que podamos acceder a la información cuando la necesitemos. Mejoras clínicas en la atención, los registros clínicos y bases de datos han demostrado también de manera amplia que el acceso a la ficha clínica o la información de la ficha clínica en una de estos tipos de base de datos finalmente beneficia también la evaluación de las pacientes, porque podemos acceder a los tratamientos que la paciente tuvo, que muchas veces no se recuerda cuándo fueron, cuáles fueron y qué resultados tuvieron. Nos permite entonces facilitar también la toma de decisiones clínicas, que obviamente deben tener algún impacto. Optimización de los recursos. Si eliminamos el registro en papel como tal y podemos poner a disposición nuestra una base de datos o un registro clínico electrónico que analice por nosotros o al menos agrupe estos datos de forma rápida, reducimos también los costos, tanto económicos como también de horas hombre, en el fondo, asociados a el análisis o interpretación de estos datos.
Facilita la investigación y toma de decisiones clínicas. Esto es clave. Si nosotros somos capaces de diseñar bases de datos ajustadas a nuestras preguntas, vamos a ser capaces también de generar evidencia que pueda plasmarse en las decisiones que tomamos para el beneficio de nuestros pacientes. Análisis de grandes volúmenes de datos que podrían demorar meses pueden ser rápidamente extraídos de una base de datos para poder analizar rápidamente también y poner en práctica antes de lo previsto. Seguridad y confidencialidad de datos, esto es súper importante. Cuando nosotros tenemos una base de datos, tenemos que proteger quién ingresa y quién es capaz de, quién puede extraer y quién puede ingresar los datos. Y esto es súper importante porque, como mencionaba anteriormente, puede ser tanto personal médico como no médico, incluso una inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que regir bien cuáles son los datos que queremos poner y quién va a ser capaz de incorporarlos. También es importante para poder encriptar o, en el fondo, proteger la información propia de las pacientes para no vulnerar tampoco sus identidades. Interoperabilidad. Las bases de datos son clave para que muchos centros clínicos, en el fondo, no todos trabajamos de la misma forma, pero todos apuntamos más o menos en la misma dirección. Una base de datos, que puede ser nacional, lo que haría sería plasmar de una manera centralizada las diferentes formas de trabajo que tenemos todos nosotros, pero que apuntan siempre al mismo objetivo. Y de esa manera poder hacerla interpretable y extrapolable a todos los centros que colaboren en esta misma toma de decisiones. Cumplimiento de rutas clínicas. Esto también es súper importante. Si nosotros somos capaces o tenemos en mente el poner una ruta clínica con ciertos parámetros de calidad, por ejemplo, que quisiéramos nosotros evaluar en el tiempo, vamos a necesitar alguna forma de poder estandarizar o al menos analizar si en el tiempo se están cumpliendo los plazos que nosotros nos pusimos, los tipos de diagnóstico que estamos ofreciendo, cómo son nuestros resultados. Por supuesto, hacer una base de datos a nivel nacional no es para nada fácil, ¿ya? Y existen numerosos desafíos para la implementación de este tipo de herramientas. Las principales de ellas, por ejemplo, la resistencia al cambio. Todos nosotros estamos trabajando de forma distinta en diferentes centros y creo que es súper relevante que tratemos de abrirnos a la posibilidad de incorporar algo que sea un poco más universal para todos. Capacitación. No todos somos unos expertos computacionales, yo tampoco lo soy en realidad, pero con el uso o la implementación de bases de datos que son amigables para cualquier tipo de persona, insisto, médico o no médico, vamos a ser capaces de, al menos con conocimientos básicos en computación, poder alimentar estas bases de datos para poder desarrollarlas. Otra cosa importante es que requieren necesariamente de un grupo especializado de personas o un equipo que se encargue también de constantemente ir corrigiendo errores, viendo que la interpretación de la data sea la adecuada, y eso implica, obviamente, capacitación de un equipo de trabajo. Interoperabilidad, como les comentaba anteriormente, diferentes hospitales, diferentes centros trabajan distinto, y lo importante es que nosotros podamos unir toda esta información para que diferentes sistemas de salud puedan aplicar las mismas conclusiones que todos estamos teniendo. Y seguridad, ese es uno de los principales desafíos, diría yo, porque actualmente los ciberataques son importantes y se podría borrar una data que hemos entre todos construido, o también se podrían modificar datos que entre todos también hemos ido construyendo. Entonces, eso hay que protegerlo, encriptarlo y moderar bien quién es capaz de introducir y quién es capaz de extraer los datos de este tipo de bases de datos. Una propuesta. Lo que proponemos el día de hoy es la creación de una base de datos nacional que sea un registro multicéntrico, ojalá con los centros que estamos aquí presentes y luego en una etapa más avanzada muchos más, porque como bien decíamos anteriormente, urge la creación de data nacional que sea aplicable a nuestra población. La estandarización de la evaluación de la patología preinvasora al cuello uterino es algo importantísimo, por eso estamos convocados acá y la idea es que esto sea finalmente un motor de cambio para poder en el futuro poder trabajar en conjunto. Nos va a permitir tener análisis de datos de interés, ¿ya? Que nosotros mismos vamos a ir fijando, dependiendo de las preguntas que queramos resolver, como todas las que han ido saliendo durante estas presentaciones. Nos va a permitir estandarizar un seguimiento y poder poner fechas o etapas que queramos ir cumpliendo. Nos va a permitir también tener una difusión del conocimiento que vayamos construyendo y obviamente todo esto enfocado siempre al beneficio de las pacientes. La idea es que utilicemos una base de RedCap. No sé si todos están familiarizados con RedCap. RedCap es un software diseñado para el análisis de datos. Es una página web, digámoslo, que está diseñada para captura de datos.
Esos datos se capturan, pero nosotros somos los que estamos encargados de poder alimentarlo e ir a buscarlos en los diferentes lugares, ya sea la ficha clínica, una ficha colposcópica, una imagen de una colposcopía. Eso es lo que tenemos que ir desarrollando para poder adaptarlo. Y REDCap funciona finalmente como una página web que puede estar disponible en tiempo real. Al menos el piloto que estamos desarrollando y presentando aquí, no importa mucho que no se vea tanto, a lo que voy es fundamentalmente que tiene tres etapas. Una etapa de ingreso, en la cual lo que más nos importa son los datos poblacionales de la paciente a la cual nos estamos enfrentando, incluir por supuesto el estado inmunológico, hemos visto que es clave, los antecedentes acerca de patología cervical, si tiene o no tiene alguna derivación previa, cuándo fue, cómo estábamos en cuanto a los tiempos de su citología o su virus del papiloma, son súper importantes. Una parte también que apunta a la causa de derivación a la unidad de patología cervical, puede ser, por ejemplo, un PAP alterado, puede ser un BPH alterado o un cuello sospechoso. Si nos vamos a la derecha de la imagen, vamos a ver, por ejemplo, que cada una de estas opciones ya tiene algunos subproductos que podemos ir seleccionando para, en el fondo, enriquecer la toma de decisiones. Por ejemplo, si fuese un PAP alterado, tenemos ahí la clasificación MinSal, o de patología en el fondo con Bethesda, que nos va a permitir tener una evaluación más ajustada, más acotada del diagnóstico especial de esta paciente. Y otra cosa que es súper importante, incluir siempre la procedencia del examen que estamos analizando, ¿ya? Eso puede servir de contrarreferencia para nuestros laboratorios de citopatología y estar seguros de que están informando lo que deben informar, ¿ya? Por otra parte, la incorporación del virus del papiloma, si bien es cierto, como bien decíamos antes, no está disponible en todos lados. Si es que está, es muy importante analizar. ¿Será un virus 16, 18 de otro alto riesgo? Y si es otro alto riesgo, ¿cuál? Esas son las opciones que nos pueden entregar este tipo de bases de datos. A nivel del ingreso, también vamos a incluir una parte que va meramente dedicada a la parte de, el proceso diagnóstico de la paciente, fundamentalmente acerca de los parámetros de la colposcopía. Más adelante la doctora Venegas nos va a hablar un poco de la colposcopía parametrizada, porque la idea no es mecanizar en el fondo la evaluación, pero sí es que todos preguntemos lo mismo y que todos busquemos lo mismo en las pacientes, porque si no, no vamos a poder jamás tomar decisiones por todas ellas. A la derecha vemos algunas también otros filtros que son importantes de incluir, como por ejemplo la conclusión del médico acerca de la colposcopía, si le parece de tal o cual característica, y comparar también con las biopsias, ¿ya? A nivel del tratamiento, lo importante es ver, por ejemplo, si se le ofreció a la paciente seguimiento, cada cuánto se hizo, cómo se hizo. Si es que le hicimos, por ejemplo, un cono, vemos que seleccionamos el cono y tenemos numerosos subproductos que nos permiten analizar el tipo de conización que se le hizo. ¿Fue bajo visión colposcópica o no? ¿Fue un cono frío, un cono con asa eléctrica? ¿Fue una unidad de ambulatoria o fue en pabellón central? Todos esos datos son muy relevantes porque todas las realidades del país también son distintas y creo que si queremos llegar a un consenso universal, tenemos que tomarlas todas en el fondo, todas concentrarlas. A nivel del seguimiento, también es muy importante. Vimos que no es lo mismo tener una citología positiva, por ejemplo, con un virus negativo. No es lo mismo tener un virus positivo, pero con una citología positiva. Son todos distintos. Y todos van a ir a algún tipo de seguimiento que también va a ser diferente. Y eso tenemos que, en el fondo, estandarizarlo para poder filtrar los datos y poder analizar cada uno de estos subgrupos, ¿ya? Y para eso, entonces, finalmente hacemos esta hoja de seguimiento. Yo creo que la creación de una base de datos nacional es algo muy difícil, pero lo primero que tenemos que tomar es la decisión de hacerlo, ¿ya? Y creo que al menos las preguntas que van surgiendo acá nos hacen pensar que hay numerosas preguntas que nos hemos hecho y que queremos resolver, y no creo que sea imposible, para nada. Por eso mismo la idea es que de aquí salgan algunas, por ejemplo, mesas de trabajo, a quien le interese participar en esto, creo que sería súper relevante, dejo mi correo y también vamos a dejar otro correo también, el de la sociedad, info@chico.fal.org, para que podamos trabajar en conjunto y a quienes les interese poder, en el fondo, trabajar por todas nuestras pacientes. Eso es. Muchas gracias.